Hermanos, en esta tarde acudamos al Espíritu Santo pidiendo su luz, su sabiduría, que la palabra escuchada obre en nosotros, que habiéndola escuchado, por la fuerza del Espíritu Santo podamos llevarla a la práctica, que pueda dar frutos de salvación en nuestra vida. Por eso le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, hoy pasamos del desierto y de las tentaciones de Jesús en ese segundo domingo de Cuaresma a la montaña donde Jesús se transfiguró. La transfiguración es el relato que escuchamos hoy y tiene unas cosas muy concretas. Inclusive ahí está la imagen, ¿no? ¿Sí está la imagen? Que es la de la transfiguración, en donde está Jesús. A un lado Elías, que es el gran profeta del Antiguo Testamento, y al otro lado está Moisés. Y dice que el rostro de Jesús y sus vestidos empezaron a resplandecer. Salió un resplandor, sí, un resplandor, un brillo. Y entonces allí estaba Jesús concretamente con 3 de sus apóstoles: Pedro, Juan y Santiago, que fueron testigos de este momento de manifestación divina. Bueno, hay una característica común entre el domingo pasado y aunque se pasa del desierto a la montaña, y es la oración, porque Jesús fue al desierto movido por el Espíritu y ayunó durante 40 días. El ayuno, como no es aguantar hambre por aguantar hambre, sino es hacer una mortificación, pero va acompañada de la oración. Por eso esos 40 días en el desierto fueron en oración. Y Jesús sale, pues bueno, en este recorrido que hacemos de Cuaresma, no es que salga inmediatamente, pero fíjense la oración constante de Jesús. Y Él se va con sus discípulos a la montaña. ¿A qué se va? A orar. A orar. Entonces Jesús nos está enseñando constantemente, y este tiempo de Cuaresma, de hecho, una de las actitudes, y más que actitudes, de las acciones concretas que estamos invitados a vivir, a reforzar y a vivir con más fuerza, es la oración. La oración. Necesitamos nosotros fortalecer la oración. A veces en el desierto, a veces en la montaña. Pero la oración, ¿por qué? Porque hay que orar, que nosotros nos dicen: ore. Tiene problemas, ore. Está contento, ore. Está en dificultades, ore. Tiene que tomar una decisión, ore. Orar, es muy importante la oración. Orar, y a nosotros nos enseñan desde pequeñitos a orar. A uno cuando pequeñito le dicen: junte las manos, junte las manitos y pida papito Dios. Hay niños que oran muy bonito. Por ejemplo, esta mañana que fui al funerario de Los Olivos, un amigo tuvo la pérdida de su papá ayer, y hoy eran las exequias, y no podía ir a las exequias porque coincidí aquí con la misa, pero fui. Es un amigo, fuimos compañeros. Él fue seminarista, ya él no continuó y está casado, pero entonces quería ir porque fuimos compañeros de seminario y hay pues un aprecio. Y estaba allá en la funeraria orando, y yo sí, como hay momentos donde yo cierro los ojos y me concentro, y sí escuché como que llegó alguien, pues era una de las hijas, y llegó esta hija del señor que se murió, o sea, hermana de mi amigo, o sea, no sé si me hice entender. Y entonces, la sobrina de mi amigo. Cuando abrí, estaba ahí con la mamá al frente, y la niña estaba, yo sí había escuchado que ella decía: mamá, quiero orar, pues sí, ore, mijita, ore. Y cuando abrí los ojos, y la niña estaba arrodilladita, pero no era una piturrita de niña, orando de rodillas y con las manitos así. Sí, me enterneció mucho, y en ese momento iba a echarle agua al ataúd, a los restos de este señor. Celso se llamaba.
Y no me aguanté, yo fui y le di una bendición en la frente, muy bonita, una cena muy bonita. Entonces, que desde pequeñitos nos pueden enseñar o nos enseñan por lo general nuestros papás a orar. Y es muy importante que no perdamos nosotros el ritmo de oración. No importa la edad que tengamos, no importa lo ocupados que estemos, no importa si somos estudiantes, profesionales, pero la oración es muy, muy necesaria. No solo cuando tenemos problemas, también cuando estamos agradecidos. No solo en pandemia. Hay gente que no volvió a misa después de pandemia, porque lo quedaron muy cómodos. Orar como una disciplina espiritual. Ojalá mucho tiempo. Pero pues ustedes no son sacerdotes ni monjitas como para decirles: me hacen un favor y tienen que orar todos los días 1 hora diaria. Si no, ahí, mejor dicho, están mal, los veo mal, ¿no? Porque pues en la medida de las posibilidades, pero imposible, hermanos. O sea, sería imposible que no tuviéramos aunque sea 15 minutos diarios. O sea, que alguien diga: es que no tengo tiempo, eso sí es una mentira. Que usted, aunque sea 15 minutos diarios para orar, que no tenga tiempo para orar 15 minutos, eso ya es pereza, eso es negligencia, eso es que no quiere. O sea, cuando uno quiere algo, no le saca el tiempo. 15 minutos, ¿quién no va a tener 15 minutos diarios? Y Santa Teresa de Ávila, una gran santa de la iglesia española, una mujer muy de Dios, de mucha oración, decía: denme una persona que ora 15 minutos diarios y yo respondo por su salvación. Siempre esa frase a mí me quedó grabada. Que nosotros oráramos, aunque sea 15 minutos diarios, sería una gran ganancia, una gran ganancia. Usted no necesita ser sacerdote para decir: es que yo tengo que... No. Y por eso uno desde pequeñito le enseñan a orar. Y los niños de ahora pues les enseñan a orar, y ellos oran como esta niña que esta mañana. Y muchas, yo he visto niños y niñas que oran muy bonito con sus propias palabras, porque quizás a muchos no les enseñaron a orar espontáneamente, sino a rezar. Pero hace 8 días hablamos que rezar y orar, ambas cosas son necesarias. Rezar no está mal. Si rezamos como loritos, rezar por rezar, pues sí, pero si uno reza con el corazón, así sea la misma oración, pues es una oración de amor. Si está diciendo: no, Dios te salve María, llena eres de gracia, y si lo dice 50 veces, porque eso es el rosario, 50 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, 5 glorias, y si le agrega a uno las pepitas que están ahí, otro Padre Nuestro y 3 Aves Marías más, pidiendo fortalecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. Pero uno dice: ¿pero para qué tanta repetidera? Pues es que no es repetidera por repetir, es una repetidera de amor. Y que no son cualquier palabra, no son palabras vanas, son palabra de Dios, porque el Ave María y el Padre Nuestro son o están consignados en la Sagrada Escritura. Entonces no son palabras vanas, no son palabrerías, por lo tanto tienen mucho poder, y si se hace con amor. Por eso el rosario es tan poderoso. Orar, hermanos, pero orar con el corazón, sea con palabras espontáneas que a veces uno hace, hay veces que los niños hacen: Señor, yo te pido por los niños que sufren, por las personas que están pasando hambre, por los que están en la cárcel, y eso es porque los niños lo escuchan de los papás. Esas oraciones espontáneas, y la oración espontánea que ustedes quieran y puedan hacer: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, estoy mal, te necesito, quiero cambiar, con lo que sea. Tanto la una como la otra, la oración espontánea o la oración con fórmulas que son el rezar, si se hacen con el corazón, son muy necesarias. Y ese momento de oración, que ojalá vaya acompañado de lo que ocurre acá, que es la capacidad de descubrir la gloria de Dios, porque en la oración, más, y eso sí es verdad, más que ponernos a decir cosas, hay que aprender a contemplar. Que uno pierde la capacidad de contemplación, tan fácil. Cuando uno es niño, uno es muy contemplativo, porque uno está descubriendo todo. Y hay personas que tienen esa capacidad también de detenerse en los detalles, de mirar: mire, eso está acá. Como que hay personas que tienden a la contemplación. Y la contemplación requiere mucho el silencio, ser observadores, dejarse sorprender. Si nosotros fuéramos más contemplativos, viviríamos más serenos,
Pero nosotros perdemos la capacidad de contemplación, es decir, de detenernos, porque para contemplar uno tiene que detenerse. Uno tiene que detenerse. Ese subir la montaña con Jesús es para poder ver uno y contemplar al Señor. Por poder contemplar su gloria uno necesita detenerse. Esos 15 minutos de los que estamos hablando de oración, que ojalá haya un momento ahí para contemplar al Señor. Sobre todo cuando uno va al Santísimo o aquí en la misa, ser contemplativos. Porque uno siempre tiende a hablar mucho. O sea, contemplar es hablar nada. No es necesario, no son necesarias las palabras. Es deleitarse en lo que uno está mirando, en lo que uno está viendo. Eso es contemplar un paisaje. ¿Sí? Los hombres contemplan a una chica hermosa, 90, 60, 90, entonces pero los que están casados no contemplen tanto. No contemplen tanto, por favor. Contemplar la hermosura de una rosa, de una flor. Contemplar un amanecer o un atardecer y deleitarse, porque es para contemplar. Uno necesita estar enfocado. Pero lo perdemos esa capacidad de contemplación. Y por eso muchos de nosotros, porque cuando uno contempla, uno como que se funde, como que se absorbe en lo que contempla, ¿sí? Como que todo pasa en un segundo plano. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que lo que nos enseña hoy la palabra del Señor también es porque Jesús muestra su gloria y su resplandor, y nosotros a veces porque la idea de esta subida al monte Tabor, porque así se llama el monte donde subió Jesús, es subir a orar y contemplar para transfigurarnos con el Señor. Fíjense que lo que le sucedió a Cristo fue un anticipo de su gloria futura. Hoy domingo, este segundo domingo, es como si fuéramos así, como una cosa, porque la cuaresma es de penitencia, la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, pero es como si subiéramos, por eso la montaña y sube uno. Es la gloria de Dios. Jesús muestra su gloria. Él es un adelanto de la resurrección futura, la muestra de su divinidad. Jesús se manifiesta. Pero eso que Jesús muestra es lo que todos hemos de alcanzar un día. Con Él hemos de ser transfigurados, y por eso vamos camino a la Pascua. Por eso la segunda lectura de hoy, que nos decía: nosotros somos ciudadanos del cielo. La segunda lectura de los Efesios dice: Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Bueno, que leímos fue el 3:17. Pero dice acá, o sea, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que pareciera que la cruz no tiene nada que ver con la glorificación, pero es que el que se transfiguró en el monte Tabor, hoy, el que contemplamos hoy, es un anticipo de su gloria futura. Pero es justamente, no podemos quitar al Señor de su pasión y de su muerte en la cruz. Y no nos quedamos con el crucificado, sino que sabemos que Él resucitó. Y contemplar a Cristo glorioso nos hace a nosotros pensar. Dice: nosotros no podemos por eso vivir una vida como enemigos de la cruz y como desfigurándonos. Fíjense estas palabras: cuando un computador no funciona, un celular, usted tiene su celular y de pronto se alocó el celular. Uno que dice, ¿qué palabra usa? El celular se desconfiguró. Sí lo hemos usado. O el computador, que no está trabajando en el computador y se apagó, se prende, por ahí sale, no sé, se distorsiona la imagen, se desconfiguró. Hay que configurarlo. Y fíjense entonces esta palabra: desfigurar, transfigurar. Hoy, en esta lectura de la palabra del Señor, pensemos que a veces nosotros nos vamos desfigurando y nos vamos desconfigurando. Por eso es necesario mirar a Jesús para decir: en Él está lo que yo he de llegar a ser. Por eso somos cristianos y por eso hacemos este camino. O sea, venimos acá porque queremos configurarnos con Cristo en el corazón de cada uno. Yo le decía hoy allá,
visitando a mi amigo y diciéndole a los que estaban en ese momento allá en el velorio, en la sala de velación, y les decía lo que dice el Salmo, porque en el Salmo hay un anhelo. El salmista, es muy bonito el Salmo de hoy, porque dice: oigan mi corazón, busquen mi rostro. Y en el corazón de todos nosotros está esa voz que resuena: busquen mi rostro. ¿Y quién lo dice? Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso inclusive el que no cree en Dios, el que nunca viene a misa, el que se declara ateo, en su corazón también tiene eso. Cuando una persona busca felicidad, cuando una persona busca plenitud, cuando una persona tiene sed de infinito, porque eso está en el corazón del ser humano, esa búsqueda de Dios. Busquen mi rostro, porque en Dios está la plenitud, en Dios está la felicidad, en Dios se colma ese anhelo de infinito. Y eso decíamos en el Salmo: busquen mi rostro, y entonces tu rostro buscaré, Señor. Hermanos, ¿por qué venimos? ¿Por qué venimos a la Eucaristía? ¿Por qué venimos a misa el domingo? ¿Por qué estamos en este camino? Porque queremos buscar al Señor. Tu rostro buscaré. En nosotros hay una sed de Dios, y debe ser un anhelo de nosotros poder contemplar el rostro del Señor, que a fin de cuentas y en últimas es en lo que yo me he de fundir, en Dios, en Él me he de fundir, contemplar su rostro. Y es lo interesante, porque Dios quiso tomar nuestro rostro humano. Por eso aquí no estamos siendo espiritualistas, todo lo contrario. Y por eso Jesucristo es el hombre del futuro. Solo quien comprende y ve a Cristo se puede comprender a sí mismo. El ser humano no se entiende sin Cristo. Y por eso hoy, contemplando a Jesús glorificado, pero sin olvidar que es el crucificado, tenemos que renovar nuestra fe en el Señor, en Jesús, para decir: yo voy hacia ti, quiero buscar tu rostro, para que contemplándolo a Él pueda ser más yo mismo. Solo contemplando a Cristo soy más yo mismo. Solo contemplando a Cristo, uniéndome, adhiriéndome a Él, se colma en mi corazón el deseo de infinito y de plenitud que yo tengo. Y esa glorificación que hoy vemos en el Monte Tabor es lo que hemos de alcanzar, ustedes y yo. Poder vivir esa glorificación de ser uno con Él, para estar configurados, ajustados, transfigurados con Él. Y por eso entonces la segunda lectura, pero nosotros nos vamos desconfigurando. Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo o de la gloria de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Yo les pregunto: ¿ustedes vienen acá? ¿Y cuál es su aspiración? Porque hay mucha gente hoy en día, hay mucha gente que no le importan las cosas de Dios. Sus aspiraciones son solamente tener sexo por un momento pasajero. Y eso no lo satisfizo, entonces voy a buscar a otra persona. Y nos usamos unos a otros, y nos herimos y nos lastimamos en esa búsqueda de plenitud y de felicidad. Pero como a mí no me interesa a Dios, eso es puro cuento de la iglesia, eso es una alienación para el ser humano. Y justamente alejándonos de Dios nos vamos desconfigurando y nos vamos desfigurando. Y una persona que en esa avidez de infinito y de felicidad se vuelve enemiga de la cruz de Cristo, pues su paradero es la perdición. Y solo aspiran a cosas terrenas, a acumular y a tener, porque es que si yo tengo, entonces sí se van a fijar en mí. Si yo tengo, sí me van a respetar. Si yo tengo casa, carro y beca, y si tengo fincas, si tengo dinero, si tengo ropa de marca, entonces sí voy a valer, y me van a querer y me van a amar. Y termina nuestra dirección desviándose del Señor, desviándose de la gloria de Dios que se ha de reflejar en cada uno de nosotros. Y de ahí la oración y la contemplación, que son las que nos tienen que aterrizar. Hermanos, la religiosidad, la fe en Jesús nunca nos aleja y nos aleja de la realidad y nos pone por allá en las nubes. Transfigurarse con Cristo no es desentendernos de lo terrenal, sino al contrario, mirar las cosas en su justa medida.
Nosotros, en cambio, dice San Pablo en la segunda lectura, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, tú crees en Jesús, esperas en Jesús, pues pon tu mirada en Él y contémplalo más a Él. Saca tiempo para orar, pon tu mirada y tu corazón en Él para que no te desconfigures y no te desfigures, y las cosas de este mundo no te atrapen y te arrastren. Y lo digo en sentido de segunda persona, pero pues me incluyo yo, o sea, yo mismo me estoy hablando, porque yo también, yo no estoy exento de dejarme seducir por estas cosas que me hacen enemigo de la cruz de Cristo. Aún siendo sacerdote, puedo desfigurarme. Y tú no estás llamado a vivir desfigurado, sino a vivir transfigurado. Por eso es urgente, es importante, necesario que tú contemples más a Cristo en su palabra, y por eso la escuche. Con eso termina el Evangelio diciendo la voz del Padre: este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Por eso la importancia del encuentro con la palabra y de los momentos de silencio, para que aprendamos a escuchar más a Dios y podamos contemplar su gloria en nuestra vida, porque Dios nos está hablando y Dios se nos está manifestando constantemente, y podamos ser transfigurados en Él cada día más.